Hola, hola chicos, vamos a trabajar la lección 2.1, ángulos opuestos por el vértice. Estamos trabajando geometría, vamos a trabajar un poco de la parte del juego de ángulos opuestos por el vértice. Vamos a trabajar bastantes rectas. Hay muchas cosas que debemos tener presentes y de irnos aprendiendo. Y es el hecho de que hay ángulos que son realmente iguales. Por ejemplo, cuando se tienen dos rectas que se intersectan, como en el caso de esta, podemos llamarle recta L y recta M, esas se interceptan en un punto, ustedes lo pueden observar por acá, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de ellas. Tenemos dos rectas se intersectan en un punto, me está diciendo que se forman cuatro ángulos en parejas, por ejemplo, el ángulo B con el ángulo D y el ángulo A con el ángulo C. Ahora bien, dos ángulos que son opuestos por el vértice, si uno de ellos tiene como lado la prolongación del otro lado, pues podríamos sumarlos e igualarlos a 180 grados de esta forma. Pero antes de trabajar esa parte, yo necesito que sepamos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. En este caso, yo puedo decir que el ángulo, lo vamos a representar en geometría así, el ángulo A es igual al ángulo C, porque son opuestos por el vértice, opuestos. ¿Sí? Están opuestos. Entonces el ángulo A es igual al ángulo C, como el ángulo B, que está en esta parte de acá, es igual al ángulo D. Decimos el ángulo B igual al ángulo D. Muy bien. ¿Por qué esto es cierto? Por ser ángulos opuestos por el vértice. Vamos a escribirle ahí, por ser opuestos por el vértice. Vamos a ver, decimos el ángulo A igual al ángulo C, el ángulo B igual al ángulo D por ser opuestos por el vértice. Muy bien, ahora yo necesito saber que si el ángulo A es igual al ángulo C, entonces puedo decir que el ángulo C es igual a lo que vale el A. ¿Y cuánto vale el A? Vale 130. Entonces el ángulo C también vale 130. Nos está pidiendo, ¿verdad? ¿Cuánto mide los otros ángulos? Ya que conocemos a A, que encontremos a B, C y D. Ya encontramos a C, ya tenemos a A. Ahora nos faltaría, esta ahora vale 130 grados. Nos faltarían esos opuestos y de ellos no conocemos nada. Pero recordemos nosotros que si yo el ángulo A, que es este de acá, lo sumo con el ángulo B, me forma la mitad de la circunferencia. Entonces todo esto vale 180 grados. Entonces yo podría decir que el ángulo A más el ángulo B juntos suman 180 grados. ¿Por qué razón es esto? Bueno, podemos decir que eso se da por ser ángulos suplementarios. Por ser ángulos suplementarios. Cada vez en geometría que nosotros necesitamos encontrar algún ángulo o necesitamos demostrar algo, tenemos que dar una afirmación o tenemos que dar una explicación de por qué eso es así. En este caso, pues yo puedo decir que la suma del ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados porque son ángulos suplementarios. Ahora el ángulo A ya lo conozco, vale 130 grados. Pero el ángulo B no lo conocemos, el total sí es 180, entonces voy a despejar como una ecuación normal. Este está sumando, lo mandaríamos al otro lado a restarle a 180. Entonces nos quedaría 180 menos 130, 50 grados. Y si el ángulo B vale 50, por ser opuestos por el vértice, el ángulo D, ya lo hemos dicho acá arriba que son opuestos, el ángulo D también va a medir 50 grados. Entonces ya encontré todos los ángulos. El A vale 130, el C vale 130, el B vale 50 y el ángulo D también vale 50 grados. Y ahí está la solución de nuestro problema porque hemos trabajado ángulos opuestos por el vértice. Revisemos el literal E. Me pide, determina la medida de los ángulos indicados. ¿Cuáles son los ángulos indicados? Hay que encontrar a A, hay que encontrar a C y hay que encontrar a E. Primero, en el caso de podría empezar encontrando el ángulo C. ¿Por qué razón?